Muy buenas noches, bienvenidos a Tocando Vidas. El día de hoy vamos a tocar un tema bien interesante. Acaba de pasar Día de Muertos y Halloween. Y vamos a hablar de algo que les va a extrañar, pero que después de ver este programa van a decir valió la pena escucharlo. Se trata de la importancia que tiene un animalito que a muchos les causa verdadero horror, que es el murciélago. Y para eso es que invitamos al doctor Rafael Ojeda. Hola. Doctor en ciencias, para que veamos la importancia que tiene en nuestras vidas y en la vida del planeta un animal tan importante como el murciélago. ¿Nos puedes hablar un poquito de por qué el murciélago es tan importante para la ecología? Con mucho gusto. Gracias por la invitación. Qué bueno que vamos a platicar de esto. Es un tema increíblemente apasionante y la entrada es genial. Los murciélagos son de los seres más importantes para el mantenimiento y la funcionalidad de nuestros ecosistemas. Son especies que están muy estigmatizadas. Conocemos mucho del lado negativo. La mayoría de las veces este lado está ligado a cuestiones que son más bien de carácter mítico, mientras que el lado benéfico es poco conocido. Son importantes en muchísimas funciones que brindan, como la polinización de diferentes cultivos, la dispersión de semillas, participan en el control de plagas, participan en la polinización de plantas que son muy importantes, entre ellas está el agave tequilero, y nos ayudan a muchísimas si no hubiera murciélagos, ¿no habría tequila? Así de sencillo. Así de fácil. Así de fácil y así de contundente. Ya están viendo ustedes la importancia de los murciélagos. ¿Cuántas especies hay en México? En México se tienen registradas alrededor de 138 especies diferentes de murciélagos. En el mundo existen alrededor de 1.200. El grupo de los murciélagos es la segunda grupo de mamíferos más diversos de todo el planeta después de los roedores. Hay muchísimos. Oye, Rafael, ahorita que hablaste de roedores, ¿el murciélago genéticamente es más próximo a un ratón? ¿Por eso es un ratón con alas o es más próximo al ser humano? En realidad no está tan cercano de los roedores. Los murciélagos son un grupo muy evolutivamente muy antiguo, tienen alrededor de entre 50 y 60 millones de años evolucionando aquí, o sea, son de las especies que empezaron a conquistar el planeta después de la extinción de los dinosaurios y no están tan emparentados como se piensa con los roedores. Las personas los ven y pues físicamente piensan que es un ratón con alas y en realidad no, está bastante separado, está más cerca de los primates, por ejemplo. Más cerca del ser humano. Ajá, que de los roedores. Y en toda la zona de Tequila, allá en Jalisco, ¿están conscientes de este tema? O sea, ¿de alguna manera favorecen la existencia de murciélagos o es tan natural el tema que ni siquiera está en la conversación de un, tequilero? Pues cada vez se está haciendo más consciente. Tenemos gente, afortunadamente tenemos gente que trabaja en esquemas de concientización sobre el valor y la importancia de conservar a los murciélagos, específicamente hablando con los productores de tequila, cada vez se han ido haciendo más conscientes de esta necesidad y actualmente se desarrollan proyectos de investigación que buscan relacionar el estado de salud de las poblaciones de murciélagos con el estado productivo de salud y también productivo de las plantas que en este caso nos interesan, como el maguey. ¿Cuántos millones de murciélagos saldrán cada noche sobre el territorio nacional? Pues ese número yo creo que estaría tratando de adivinar. El número es muy, muy grande. Por ejemplo, un dato muy puntual, en el estado de Campeche existe una cueva que se le denomina el volcán de los murciélagos. Le llaman volcán porque parece que explota, que hace una erupción en la cada noche. Vez que salen. Salen alrededor de entre 2 y hasta 8 millones de murciélagos, dependiendo de la época del año, porque sus poblaciones varían a lo largo del año. Y así también se reconocen cuevas, regiones grandes, completas, que están ocupadas por muchísimos millones de murciélagos. Pero entonces no es aventurado decir que hay más de 1,000 murciélagos por cada mexicano. No, para nada aventurado. Yo creo que el número está mucho más arriba. Incluso. Mucho más arriba de 1,000 por cada sí. mexicano. Sí, hay muchísimos murciélagos. Y otra cosa que a mí me ha interesado mucho es el tema de por ejemplo, el murciélago en la selva, que poliniza árboles frutales. Sí. ¿No? En este caso, no es el maguey en zona árida, sino es un fruto en selva tropical donde llueve muchísimo. Entonces quiere decir que se adaptan a todos los climas, ¿no?
Algo que es muy interesante para estudiar de los murciélagos son todas estas capacidades que tienen de diversificarse. Se han diversificado muchísimo en varias líneas. Una, por ejemplo, es la diversificación en cuanto a su alimentación. Tenemos murciélagos que se alimentan de sangre, de los que ya hablamos. La mayoría de los murciélagos se alimentan de insectos. Tenemos algunos que se alimentan de peces, algunos que se alimentan de ranas, algunos que se alimentan de semillas, de frutos. Estos que se alimentan de frutos son aquellos que dispersan estas semillas, cumplen funciones importantísimas en los esquemas de regeneración de los bosques y las selvas, sobre todo en sus primeras etapas, porque favorecen justo esta dispersión. Y también últimamente se ha reconocido el papel que tienen para cumplir la función que muchas otras especies están dejando de tener porque están dejando de existir. Hay otros mamíferos más grandes que estaban haciendo este trabajo de dispersión de semillas, pero con la transformación de los ecosistemas, la afectación que se tiene, otros animales han venido a cumplir esas funciones y uno de esos es los murciélagos. Es el murciélago. Exactamente. Y leía yo algo que me sorprendió, que por cada millón de murciélagos que salen en la noche, y estamos hablando de que salen miles de millones. Sí, exactamente. Cada millón más o menos se alimenta de 10 toneladas de mosquitos. Exactamente. De estas especies que hablábamos, que son las insectívoras, que son la mayoría que existen en el mundo y la mayoría que existen en México, fungen con este servicio de control de plagas. Se comen mosquitos, se comen sobre todo popolillas, que conocemos como lepidópteros, las mariposas nocturnas o polillas, y al hacer esto favorecen el control de plagas que son nocivas para las producciones agrícolas y también de algunas especies de mosquito que mencionabas que afectan a la salud. Entonces, a final de cuentas, sin que lo hayamos notado, están dando un servicio hacia la salud de las poblaciones humanas al controlar las poblaciones de mosquitos que pueden ser transmisoras de algunas enfermedades, ¿no? Pero comerse toneladas de mosquitos quiere decir que si no hubiera murciélagos, entonces no soportaríamos a los mosquitos, estaríamos rodeados todos de miles de mosquitos todas las noches. Exactamente, sería caótico, parecería aventurado que yo dijera, pero no lo es, que dijera que un día, una semana sin murciélagos y el ecosistema, por lo menos el de nuestro país, se vendría abajo muy rápido, porque está todo interconectado y entonces una disminución significativa en las poblaciones de murciélagos se reflejaría inmediatamente en una sobrepoblación de insectos, en este caso mosquitos, ¿no? Ahora, también hay una aportación del murciélago en la medicina. Estaba viendo que se estudia el anticoagulante del murciélago para aplicación en seres humanos. Sí, justo estos murciélagos hematófagos, el principal murciélago hematófago es el Desmodus rotundus. Este vampiro, verdadero vampiro, es el que, debido a que se alimenta de sangre, ha desarrollado estrategias evolutivas para que pueda hacerlo. Y una de esas estrategias es el desarrollo de una enzima natural que tiene funciones como anticoagulante para que le permita alimentarse de su presa y que la sangre fluya al tiempo que está alimentándose. Este conocimiento se ha trasladado hacia la medicina y se ha utilizado en la síntesis de anticoagulantes que se utilizan para controlar diferentes enfermedades cardíacas. Y además es natural. Además es natural, sí, claramente. Entonces el murciélago nos está proporcionando un anticoagulante orgánico. Exactamente. Qué maravilla. ¿El vampiro generalmente es más grande que el murciélago o no necesariamente? Pues los murciélagos son todos, ¿no? Todas las especies que tenemos ahí varían muchísimo en forma y tamaño. México, decía, tiene 139 especies. Los murciélagos más grandes son aquellos que se conocen como zorros voladores, que solo se distribuyen en el continente asiático y Oceanía. Y esos pueden llegar a medir hasta 1,90 m, casi 2 metros. Son los que están allá en Sydney. Exactamente, están de aquel lado del mundo. De este lado del mundo... Pero miden realmente... Sí, en realidad... 1 metro. Sí, su envergadura, la distancia de punta... Pero son murciélagos, no son vampiros. Son murciélagos, esos son murciélagos. El vampiro más grande es el vampiro, el Desmodus, medirá unos, no sé, 25 centímetros, no es mucho. En México existe otra especie de murciélago que se le llama Vampirum spectrum y se conoce como el falso vampiro, porque en realidad la gente al verlo grande pensó que es un vampiro, pero en realidad es un murciélago, no se alimenta de sangre, es un carnívoro, se alimenta de otras especies de murciélago, se alimenta de roedores, se alimenta de ranas y se alimenta de aves. Esta especie es el
falso vampiro y es el más grande que existe en el continente americano y lo tenemos en México. Y ese puede llegar a medir unos 50, 60 centímetros. ¿Hay una política nacional de protección al murciélago? O... No diría que exactamente de protección al murciélago. Diferentes especies de animales, entre las que podríamos destacar a los mamíferos, están protegidas en diferentes categorías de riesgo bajo diferentes programas de acción. Yo no conozco alguno específico para atender a los murciélagos, pero sí a grupos vulnerables o a grupos en peligro de extinción, que afortunadamente se canalizan recursos y se desarrollan proyectos para su comprensión, estudio y conservación. El ala del murciélago parece ser que es la prolongación de los dedos. De los dedos, ¿no? ¿Nos puedes hablar algo de eso? Sí, es un tema fascinante, podríamos hablar muchísimo tiempo de eso. Concretándolo, en realidad sí, son adaptaciones evolutivas que han sufrido durante millones de años, en donde lo que se ha transformado son sus manos. Los murciélagos vuelan con los dedos. Eso les da ciertas características muy interesantes. A diferencia de un ala de ave que se mueve, digamos, de esta forma, los murciélagos pueden hacer movimientos articulados porque las falanges de los dedos mantienen esas articulaciones, lo que les permite una mayor capacidad de maniobrar y de precisión en el vuelo. O sea, el ala la puede mover como si fuera una mano. Sí, porque tienen esas articulaciones que nosotros tenemos en nuestras falanges. Entonces puede hacer movimientos mucho más diversos que los que podría hacer si solo aleteara con un ala tipo ave. ¿Y en el dedo más prolongado al final tiene uña o no? Algunos sí tienen uña, algunos dedos están más desarrollados y sobre todo los pulgares en las alas de los murciélagos a veces las ocupan para sostenerse o hasta para caminar en el suelo, porque tienen esa articulación y tienen esa uña, entonces sí la pueden utilizar. Y finalmente, ¿hay alguna razón por la cual duerman de cabeza? Pues en realidad también tienen adaptaciones que les permiten hacerlo, relacionadas con su sistema circulatorio, tienen adaptaciones en sus pies que les permiten percharse y también esto lo evolucionó debido a que los murciélagos no pueden elevar el vuelo desde el piso. Los murciélagos tienen que dejarse caer para iniciar el vuelo. Entonces de ahí que hayan evolucionado para percharse y cuando ellos inician el vuelo se dejan caer y después giran. Entonces, por ejemplo, si nosotros liberamos uno cuando los estudiamos, no lo podemos liberar en el suelo porque no puede elevar el vuelo, hay que colgarlo. Pues Rafael, desafortunadamente el tiempo ya nos llegó y nos tenemos que despedir, pero estoy seguro que todos ustedes hoy saben un poquito más de un amigo nuevo que es el murciélago. Cuando vean un murciélago, denle las gracias por todos los servicios ambientales que nos dan. Muy buenas noches.